Mi historia comienza ya por el año 1819. En aquel entonces solo tenía 16 años cuando mis padres me comprometieron con Manuel, que era un oficial en un fuerte de frontera. Nuestras familias se conocían desde hace mucho, por lo que Manuel y yo éramos amigos desde pequeños. Mi querida Marina, sé que te conozco de toda la vida y que por el momento solo me ves como un amigo. Pero confío en que con el pasar del tiempo aprenderás a amarme tanto como yo te amo a ti. Manuel, te prometo que aprenderé a amarte. En unos días ya no serás solo mi amigo. Un lazo más fuerte nos unirá hasta que la muerte nos separe. Y así fue como el día de nuestra boda llegó. Toda nuestra familia estuvo para celebrar nuestra unión. Ha pasado un año desde que nos habíamos casado, y como dijo Manuel, para ese entonces lo amaba demasiado. Por fortuna, nuestra vida de casado se fue llenando de más y más felicidad. Manuel fue ascendido a comandante en los fuertes de frontera. Sin embargo, una noche recibió un comunicado. Amada mía, tengo que darte una mala noticia. ¿Cuál es esa noticia que acongoja a mi marido? Un malón ha atacado el pueblo de Salto, por lo que debo partir a una expedición militar para justiciar a esos indios. En ese instante que me advirtió sobre su partida, mi corazón se detuvo y tuve que callar mis deseos de confesarle que estaba encinta, por motivo de evitarle el dolor de creer que nos abandonaba. Querida mía, no te preocupes por mí. Nuestras tropas son fuertes, por lo que no me veré en gran peligro. Nuestra expedición será rápida y pronto me reencontraré contigo. Oraré cada noche por ti, amor mío, que Dios acompañe tu camino. Ya es hora de partir, amada mía. Pronto volveré a estar junto a ti. Y así fue que pasaron los días, y esos días se volvieron meses. Un día, mi madre vino a casa a conocer mi estado luego de enterarse lo que acontecía en la frontera. Transcurrieron los meses y di a luz a un pequeño varoncito que decidí llamar Manuel como su padre. Mediante el pasar de los días, no podía soportar ver a mi pequeño hijo tan parecido a su padre sin sentir cómo el dolor iba devorando mi corazón lentamente. Por lo que un día decidí no quedarme en casa sin saber qué ha pasado con mi amado esposo. Desde entonces fui a esperarlo en los fortines de la frontera sur de Buenos Aires, el último lugar que lo vieron con vida. No tiene sentido que lo siga esperando, ni los indios amigos saben si alguna tribu lo tiene cautivo. Seguramente falleció en combate. Es duro, pero la resignación es lo más aconsejable. No me pida por favor que haga eso. Si lo hago, perderé mi razón para vivir. No sé si esos indios mienten o dicen la verdad. Si son capaces de tomar lo que no es suyo, ¿por qué entregarían a los cautivos que poseen solo porque se lo pedimos? Puede que a mí no me guarden lealtad, pero respetan la figura del excelentísimo restaurador de las leyes, general don Juan Manuel de Rosas, y él les ha pedido que entreguen a todos sus cautivos. Ellos cumplieron, y su esposo no estuvo entre ellos. Es posible que algunos sean un tanto leal, pero el resto no son más que cobardes. Si todos ellos hubieran auxiliado en combate a mi esposo, ella estaría conmigo y con mi hijo. La situación con los indios amigos no es muy buena como para que yo les exija que lo regresen. Les damos regalos para que estén de nuestro lado, ya que si se oponen a nosotros podrían derrotarnos. Si usted también desconfía de ellos, ¿por qué no manda tropas a buscar a mi esposo? ¿O es que tanto miedo le tienen a esos indios que no salen de sus fuertes? Temor no, pero órdenes sí. Me llegó una recomendación de que no inicie acciones contra los indios, ya que don Juan Manuel de Rosas quiere mantener el negocio pacífico de indios y así posibilitar una relativa paz en la frontera. Mi deber es velar por todo el fuerte, no solo por un marido. Por el bien de esos indios, usted, señor, dejó a mi esposo a su suerte. Si sus compatriotas lo han abandonado, yo no lo haré. Me retiré molesta de ese lugar sin siquiera decir adiós.
Metros más adelante me alcanzó un soldado que había oído todo lo que hablamos y que conoció a mi marido. Era un indio amigo que pudo ingresar a la milicia. Él me prometió que por lealtad a mi esposo me ayudaría a cruzar la frontera para que lo buscara en el territorio indio. Y así lo hice. Esa misma noche crucé ese territorio indio, en donde luego de caminar varias horas me encontré con una toldera en donde había un grupo de mujeres. Procedí a describir sus características físicas, su uniforme, cómo yo lo recuerdo aquel día que lo vi partir. El hombre que usted describe, lamentamos decirle que ha muerto y su cuerpo yace en una tumba a orillas del mar. Puede ir y verificar que nosotros lo metimos, señora. Agradecí la información que me han dado esas indias. Corrí hacia las costas del mar y efectivamente había una tumba. Me acerqué y vi sus cosas sobre el lecho. Ya no podía vivir. El amor de mi vida había muerto. Volver a casa y ver a mi pequeño hijo no haría más que avivar este profundo dolor que agoniza en mi corazón. Sin Manuel ya no quiero vivir. Lo siento, hijo, pero sin el amor de tu padre ya no puedo seguir.